Hola, buenos días, bienvenidos a Frente, una mañana lluviosa en la capital de la República. Necesitamos el agua, necesitamos que llueva, está lloviendo, no va a ser un año lluvioso, una época muy lluvioso, pues alegrarnos con la poca lluvia que cae en este 2023 y en el mes de junio. Miren que ayer evaluamos qué tema era más importante y de interés público para los hondureños. Si esta temática del Congreso Nacional de la República, donde no se sesiona, porque ahí hay un obstáculo, tiene que aprobarse el acta de la sesión anterior que contiene el convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, pero que no reúne por parte de la Junta Directiva los votos necesarios para aprobar esta acta, y es lo que no se quiere. Es lo que no se quiere. Es decir, el sector oficial, el gobierno, quieren que se apruebe esta acta para que quede vigente, sea sancionado el convenio de adhesión, y Honduras poder tener, entre otros beneficios, acceso a 5.000 millones de dólares, que es la cifra que nos ha dicho la secretaria de Finanzas podría obtener el país. 5.000 millones de dólares gradualmente en varios años de parte del Banco Andino. Pero se aprobó el convenio con 66 votos, incluido 13 del Partido Liberal. Lamentablemente, para los intereses del partido en el gobierno, no pueden lograr la aprobación del acta anterior porque los diputados liberales, una buena mayoría de los 13 que votaron a favor del convenio, no quieren aprobar el acta de la sesión pasada, porque dicen que han analizado la temática y que no es conveniente para Honduras. Y entonces ahí está el problema. Y ayer, miércoles, la Junta Directiva convocó para una sesión extraordinaria este jueves, pero resulta que dice la oposición que es ilegal convocar a una sesión extraordinaria porque hablan del artículo 207 de la Constitución y de los artículos 25, 26 del reglamento interno del Congreso de la República, que no son coherentes con la convocatoria a esta sesión extraordinaria realizada por la Junta Directiva. Y ahí está el asunto. Entonces, ¿qué es más importante para Honduras? Yo sé que ambas cosas son importantes. El problema de electricidad y este problema que enfrentan los diputados, un poder del Estado. Pero luego de un análisis dije, ¿es más importante este asunto de la electricidad? Sinceramente, es más importante este asunto de la electricidad. Y si tenemos opción a debatirlo de manera civilizada, constructiva, con las personas entendidas en la materia, mejor nos vamos con el tema eléctrico, porque un país con problemas como los que tenemos nosotros con la electricidad, muy difícilmente puede alcanzar los niveles de prosperidad y de desarrollo que anhelamos todos. Entonces me quedé con el tema de la electricidad. Y para abordar este tema hoy, tenemos aquí al mero mero de la NE y de la Secretaría de Energía, dicho de la manera más popular, porque pudiésemos debatir quién es el mero mero o la mera mera. Puede ser la presidenta de la Junta Directiva de la NE, pero el ejecutor de las políticas públicas es el gerente. Y aquí está don Eric Tejada, el ingeniero Eric Tejada, a quien saludamos. Bienvenido, ingeniero, es un placer tenerlo en Frente a Frente. Buenos días, Renato, gracias por la invitación, un placer estar siempre acá en tu tan gustado programa. Acompaña al ingeniero Eric Tejada, el comisionado, no es que lo acompaña, es que lo invitamos al comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, el doctor Wilfredo Flores. Él viene invitado por Frente a Frente, no viene invitado por el gerente de la NE.
Que las cosas queden claras, ¿verdad? Así es. Para que el debate sea transparente desde un inicio. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está Bien, usted? bien, muchas gracias por la invitación, Renato. Bueno, está aquí a mi lado izquierdo un experto en temas de energía, que es Kevin Rodríguez. Kevin, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por el espacio, Renato. Un placer siempre y un honor también estar con el comisionado y el gerente. Y bueno, no sé si ya estamos conectados con la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, Carla Martínez, que se encuentra en Guatemala. Siempre que invitamos a la ingeniera Martínez, siempre está en Guatemala. No me diga que usted vive en Guatemala, ingeniera. No, Renato, la verdad es que no, pero pues estamos aprendiendo mucho de los mercados aquí. De hecho, vengo de Costa Rica, que justo Costa Rica está haciendo transiciones importantes en su mercado, creando una ley de armonización, aperturando el mercado y haciendo independiente el operador del sistema. Entonces, en general, aprendiendo de la región, pero siempre conectada con el corazón y la mente con Honduras. Está en la capital entonces de Guatemala en este momento. Estoy ahorita en Guatemala. ¿Se ha encontrado con algún apagón ahí en los días que ha estado? No. Es que yo entiendo que Guatemala es el país más avanzado en Centroamérica con este asunto de la energía eléctrica, ¿verdad? Así es, Guatemala ahí lo va a poder explicar mejor la ingeniera Carla Martínez, pero Guatemala desde los 90 ellos aprobaron una ley, la Ley General de Electricidad, que les permitió aperturar el mercado. Y mire qué interesante, Renato, Guatemala vino a Honduras y copió la ley marco del 94, con la diferencia que ellos la implementaron de manera disciplinada, sin perder tiempo, a diferencia nuestra que se aprobó la ley marco, empezó a avanzar y luego se quedó truncado todo en la politización del subsector eléctrico. Bueno, y tenemos el título del programa, simple. A nosotros nos gusta simplificar el tema para que participe, para que interactúe la gente y enriquezca el debate y construyamos una buena opinión pública sobre los problemas que tenemos. Lucecita Madrid con el título de este Frente a Frente de hoy, jueves 1 de junio de 2023. Buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados. Televidentes, feliz inicio de mes. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que su opinión es muy importante y la puede compartir por diferentes medios. Y estos continuos cortes eléctricos en toda la geografía nacional, de los que se quejan todos los hondureños, ¿pudieron evitarse? Recuerde nuestro WhatsApp 9773-6065 y también a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrente_HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Estoy viendo aquí un titular de uno de los 3 periódicos impresos que circulan en el país a nivel nacional y es diario La Prensa. La Prensa hoy publica esta noticia: crisis energética, se multiplican las pérdidas y protestas por apagones. Esto lo tome en cuenta para identificar qué programa le interesa a la gente hoy, sí. Si esa problemática del Congreso esta, y desde que estamos viendo personas protestando por estos cortes eléctricos en diversos puntos de la República, dije yo no, este es el tema. Más del 80% de los 298 municipios pierden cientos de millones de lempiras por cortes de energía. Hay constantes tomas de vías por falta de fluido eléctrico. Afectados relatan su viacrucis. Expertos temen que la ANE no esté lista para ejecutar las tareas que realiza la empresa de energía Honduras. Y ayer tuve un almuerzo con una persona que está vinculada con este tema para ilustrarme un poco más de esta problemática y me decía que él cree que el 2024, si no hacemos actos heroicos, oportunos, a partir de ahora, será peor todavía. Pero bueno, de eso se trata. Por eso está aquí el secretario de Energía y gerente de la ANE, está aquí representada también la CRE a través del doctor Wilfredo Flores y está un experto en temas energéticos como es Kevin Rodríguez y también la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica. ¿Tenemos cortes por racionamiento, ingeniero? Mire, la mayoría de fallas que se están presentando en el sistema no son por déficit de generación, son por fallas en la red de distribución, ¿no? Si nosotros analizamos, por ejemplo, el peor momento que fue la semana pasada, ¿no?, cuando hubo crisis de disponibilidad de energía en el mercado regional, hubo más de 150 megas de plantas públicas y privadas
que salieron de línea, el déficit, el día más álgido anduvo entre 150 y 170 megas, ¿no? Eso no es ni el 10% de la demanda. El déficit. El déficit, ¿no? En promedio, en estos días, el déficit del promedio ha sido un 5% de la demanda, ¿no? O sea, entre 80 y 100 megas en situación crítica, ¿no? Ya ha llovido estos días y esto ha mejorado el nivel de los embalses, ¿no? Entonces, la mayor problemática en realidad no es el déficit de generación provocado por la sequía y el fenómeno climático, ¿no? Que afectó a toda la región, sino que son las fallas sobre todo en la red de distribución y en la red de transmisión, y ese es un problema acumulativo de muchísimos años de falta de inversión, ¿no? Para que Honduras tenga una red de transmisión medianamente decente, se necesitan inversiones de alrededor de 3.600 millones de dólares, ¿no? Para que Honduras recupere su red de distribución, se necesitan inversiones alrededor de 700 millones de dólares, ¿no? Entonces, hay una problemática. Yo tuve una reunión el lunes con los altos ejecutivos de EH sobre el tema de la atención de las fallas en los ramales de distribución, ¿no? Porque la gente llama al 118, que es la línea telefónica del call center, y está ubicado en Colombia, ¿no? Está ubicado en Colombia y no da respuesta oportuna, esa es la verdad, a los llamados de la gente, ¿no? Entonces, cuando la gente llama, no hay una respuesta oportuna, no se refleja en el SCADA, que es el software que detecta las fallas, y se está muchísimo tiempo sin energía eléctrica, ¿no? Y es por eso que la gente sale y a las calles, ¿no? Pero hace unos 2 años la empresa Energía Honduras tenía como uno de sus puntos claves del éxito, decían ellos, de su gestión en Honduras, el periodo corto de tiempo para arreglar una falla eléctrica. ¿Qué pasó? ¿Se desmoralizaron porque ya va a terminar el contrato por los problemas que han tenido? ¿O qué sucede? Mire, hubo un problema, quiero tratar de ser bastante objetivo en el tema de EH, ¿no? Hubo un problema fundamental y que fue un pleito de accionistas de EH y una escisión de accionistas de EH en algún momento como el segundo o tercer año de contrato, ¿no? También las pugnas que hubo en el comité técnico del fideicomiso provocaron que no se hicieran las inversiones en tiempo, ¿no? Entonces, ante la falta de inversión, EH está ahora, digamos, en un plan de salida y también ha reducido sus inventarios, ¿no? de materiales. Y su eficiencia sí. administrativa para responder con prontitud los reclamos de la gente cuando hay cortes eléctricos, entre otros factores. Correcto. Cabe decir también que, si somos justos y honestos, también hay fallas en las líneas de transmisión, ¿no? Que tiene que ver con 25 años que no se han hecho inversiones, ¿no? Yo ayer hablaba con el ingeniero Arreaga Yacamán, a quien le mandamos un saludo, uno de los mejores gerentes que ha tenido LENE, y él me decía que el plan de inversión que nosotros proponemos y que estamos ejecutando es el más ambicioso que él ha visto, ¿no? Que en su tiempo hicieron inversiones, pero desde ahí no se volvieron a hacer inversiones. Estamos hablando a finales de los años 90, principios de los 2000, ¿no? Entonces, el fenómeno climático afecta a la región con la caída de embalses, pero los otros países tienen subsectores eléctricos y empresas más robustas para responder a la problemática. Pero mire que yo no entiendo, ya voy con Kevin y ya voy también con el ingeniero Wilfredo Flores. No entiendo esta polémica que se ha generado Estoy buscando aquí el comunicado de, le llaman EOR, ¿verdad? Sí, el EOR, el ente operador de la red. Del ente operador de la red. Regional. Del ente operador regional, cuya misión es así rápidamente. Bueno, nosotros como país... No, una respuesta breve. ¿Qué es el ente operador regional? El mercado centroamericano de energía. Ellos son los que operan las compras y ventas que hacemos diferentes países en Centroamérica cuando importamos o exportamos energía eléctrica. Es la versión del Centro Nacional de Despacho a nivel centroamericano. Muy bien. Exacto. Entonces, emitió este comunicado. Este comunicado que ya en su momento lo respondió hace unas 24, 48 horas el gerente de la ANE. ¿Y qué es lo que dice este ente operador regional EOR ante el fenómeno del Niño y el funcionamiento del mercado eléctrico regional? Dice que
la red de transmisión RTR, a través de las cuales se efectúan los intercambios regionales y las transacciones comerciales en el mercado eléctrico regional, se encuentra funcionando con normalidad y que al momento no se ha presentado ninguna limitación o restricción operativa que afecte la importación y exportación de energía entre los países miembros. Se destaca que el mercado eléctrico regional es un mercado mayorista de electricidad a nivel regional que permite a los países de América Central abastecerse de energía. Esto se logra mediante la programación de intercambios a partir de los recursos energéticos disponibles en la región y que pueden aprovecharse ante situaciones de escasez o indisponibilidad de generación a nivel nacional. Se informa para el periodo del 1 al 30 de mayo, se han programado en el mercado regional un aproximado de 199 megavatios de inyección, siendo los países que más han inyectado El Salvador, Guatemala y Panamá, en tanto que los países que más han retirado han sido Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Además indica que el 50% de las transacciones en el mercado corresponden a contratos entre diferentes países y el 50% corresponden a ofertas individuales de oportunidad. El EOR, ya les dije que es el ente operador regional, reafirma su compromiso con la región centroamericana de preservar la calidad y seguridad de la operación del sistema eléctrico regional con el fin de facilitar un suministro seguro de energía eléctrica. También reitera su compromiso de mantener una correcta y eficiente ejecución de las actividades comerciales y operativas del MER. O sea que aquí yo lo que entiendo, sin ser experto, nos están diciendo que no hay problemas con el suministro, con la venta, con la compra de energía. Pero viene el gerente de la ENE, que hoy me acompaña aquí en Frente a Frente, y reacciona ante este comunicado de este organismo de la siguiente manera, en un tuit, y hubo un comunicado también, y dice: no compartimos el comunicado del EOR en materia de energía aduciendo normalidad regional en el mercado regional. Vemos que a mediados de mayo, en su documento titulado Informe Técnico de Seguridad Operativa para validación de la solicitud del OSOM sobre modificación de capacidad de exportación total, reconoce en los numerales 2 y 3 la caída de los embalses hídricos y la reducción de la exportación de energía de El Salvador de 300 megavatios a 50 megavatios. Además, otra evidencia irrefutable de la escasez de energía regional fue el precio exorbitante que llegó a alcanzar la energía la semana pasada de hasta 90 centavos de dólar el kilovatio hora. La empresa de energía Honduras mañana mismo hará patente de manera oficial sus consultas al EOR por su cambio abrupto de postura sin aparente justificación técnica, ya que promueve la desinformación. No entiendo por qué esta controversia. Sí, no entendemos también el comunicado del EOR, ¿no? Cabe decir que 15 días antes justamente se había pronunciado con un informe técnico sobre la reducción de la disponibilidad, sobre todo de El Salvador, en cuanto a los excedentes y la exportación de energía, ¿no? Normalmente en el mercado regional hay transacciones entre 300 y 400 megas, ¿no? La semana pasada, que fue el periodo climático de la crisis y de las altas temperaturas y de la sequía, solo hubieron disponibles entre 7 y 20 megas, ¿no? Y eso lo estaba comprando sobre todo Costa Rica y Panamá a precios exorbitantes, ¿no? Entonces, sí hubo una anomalía. El centro de despacho sacó un comunicado y una gráfica muy interesante donde se ve de un día para otro el cambio abrupto en los precios y en la disponibilidad de energía, ¿no? Evidentemente el EOR dice la red de transmisión está normal, ¿no? Normal. Y eso es verdad, ¿no? La red de transmisión está normal, ¿no? Pero sí una afectación debido a la sequía, y todos los demás países empezaron a cuidar sus embalses, ¿no? Con subsectores eléctricos mucho más robustos que el hondureño después de todo el abandono pero que hemos sufrido, ¿no? Se encuentra funcionando con normalidad la red, y que al momento, dice, no se ha presentado ninguna limitación o restricción operativa que afecte la importación y exportación de energía. Pero eso se contradice con el informe del 15 de mayo, y los informes también se pueden ver las transacciones que ha habido menor disponibilidad, o sea que no es
un funcionamiento normal. Fue atípico en las últimas 2 semanas debido a la sequía, y es justamente lo que menciona el centro de despacho en su comunicado. Nosotros tenemos 2 representantes ante el EOR, ellos hicieron las consultas ayer, sigue la reunión hoy, y entiendo, doctor, que también la CRIE va a abordar este tema, ¿no? Porque nosotros, sin ánimo de generar controversia, ¿no? Esperamos que el EOR sea congruente con todo lo que está viviendo la región y que la misma CRIE está discutiendo, ¿no? Sí, yo soy representante de Honduras ante la CRIE, que es el órgano regulador de la Comisión Reguladora de Interconexión del Mercado Regional. La CRE, nada más que en Centroamérica. Centroamérica. Y nos llamó la atención este comunicado, pues hicimos las consultas respectivas y ya la CRIE se pronunció, ¿verdad? Es importante explicar el problema. El fenómeno climático va a estar fuertemente en la región en junio, julio. Ya los países de la región están preveyendo esta situación. Ante esta situación, entonces, ¿qué han hecho? Guardar su energía. El Salvador y Guatemala no están haciendo transacciones en el mercado regional. Una cosa, hay que explicarlo, una cosa es el sistema eléctrico regional y la otra cosa es el mercado. Del mercado no dice nada ahí, dice el sistema eléctrico regional. El sistema eléctrico está funcionando, lo único que el mercado se distorsionó, los precios del mercado se distorsionaron porque El Salvador puso esa restricción, ¿verdad?, de máximo 50 megavatios después de estar exportando 180, 200 megavatios a la región. Dijeron, no, vamos a exportar 50 nada más. Obviamente, al limitar la oferta y con una demanda creciente debido a al verano, los precios se dispararon. Eso vino pues a limitar las transacciones y desafortunadamente este comunicado pues no hace alusión al problema. Bueno, y en ese debate, en esa controversia, viene un comunicado de la bancada liberal en que le advierte al gobierno que ellos no van a aprobar ningún contrato sin licitación para adquirir energía. Entonces comienza el debate, que cómo es posible que este organismo regional esté diciendo que funciona con normalidad para las transacciones de compra y venta de energía y estemos a las puertas en Honduras de hacer una compra de emergencia sin licitación, y viene el Partido Liberal y dice en un comunicado, nosotros no vamos a aprobar nada que no sea transparente, y comienza la suspicacia en el tema entonces. Sí, nosotros lamentamos lo del Partido Liberal, que está politizando el tema y quiere llevar agua a su molino, ¿no? Un tema que debe abordarse de forma técnica, ellos lo están politizando, ¿no? Por ahora, con las medidas que estamos tomando ya, no estamos considerando la compra de emergencia, ¿no? Ahora, viene un fenómeno, todavía queda unos meses y hay que darle respuesta a la población, ¿no? Yo me pregunto si se arruina, se daña un transformador importante en el sistema interconectado nacional y deja sin energía a 650,000 personas, si no cabe hacer una compra de emergencia con transparencia, con veedores, con acompañamiento de la sociedad civil, públicamente esa compra, ¿no? O solo porque el Partido Liberal dice que no hay que hacerlo porque son corruptos los que lo han hecho en el pasado, vamos a dejar mucho tiempo a 650,000 personas sin energía eléctrica, ¿no? Entonces yo les pido que sean serios, ¿no? Que estén acorde al momento histórico que vive el país y que dejen de politizar estos temas que son técnicos, como Kevin sabe, ¿no? Bueno, ya vamos a tener un poquito más de contexto sobre ese comunicado del Partido Liberal. Bueno, Kevin Rodríguez, dice el gerente que el problema aquí que tenemos en Honduras no es tanto porque haya un déficit mayúsculo. Ya voy con ingeniera Carla Martínez, que está en Guatemala, de energía, que el problema son las líneas de transmisión, que en efecto un día de la semana pasada sí tuvimos un déficit de cerca de 10 megavatios. Eso fue lo que dijo.
No, el mayor déficit que ha habido en la semana pasada sí fue como de 170 de 170 megavatios. Que tuvo que ver con 150 megas que no estuvieron por plantas privadas y públicas también, que estuvieron fuera de línea, y un déficit de generación de unos 100 y algo de mega, ¿no? Que es, digamos, el momento más crítico que hubo con la sequía y las altas temperaturas. Bueno, lo están escuchando al gerente de la ANE, plantea que el problema no es tanto de generación de energía, sino de transmisión de esa energía, por lo que ya sabemos, las líneas de transmisión arcaicas, desfasadas o faltan. Me está llamando de urgencia la ingeniera Carla Martínez, solo permíteme unos segunditos porque quiere intervenir ante lo dicho por el gerente de la ANE y también el comisionado de la CRE, el doctor Wilfredo Flores. Ingeniera Martínez, adelante en Guatemala. Sí, gracias Renato. A ver, yo solamente quería agregar sobre el tema del EOR. Y es que yo sí creo, y acá justo hemos conversado sobre ese tema, varios guatemaltecos me han preguntado cuál es mi percepción sobre todo lo que pasa en Honduras. Y yo quisiera decir algunos principios. Yo sí creo que, y esto es algo que se puede comprobar con informes, el EOR es un ente que mantiene una transparencia constante en sus informes, está a acceso de toda la población y ahí podemos realmente verificar todo, y eso es importante, es una institución muy fuerte con órganos de gobierno que ha mantenido una institucionalidad en general muy acertada y muy transparente. Pero sí es verdad que no hay energía y en general en la región hay menos disponibilidad de energía, y yo ahí concuerdo con lo que el ministro está comentando sobre que probablemente en ciertos días y en ciertas situaciones la disponibilidad de energía es menor. ¿Qué es lo importante aquí? Que por eso es que siempre hemos sugerido que Honduras debía tomar acciones sobre el tema de abastecimiento y su propio abastecimiento, porque ante una situación que afecta a toda la región, cada país es el principal responsable y tiene el deber de asegurar ese abastecimiento. ¿Qué es lo que percibo yo sobre todo el comunicado? Bueno, yo creo que el ente en general no le ha de haber gustado que se le acusara o que Honduras en general dijera que su desabastecimiento es producto del mercado regional. Y aquí en general, ante toda esta situación, yo creo que es importante que haya una institucionalidad, ya lo comentaba el doctor Wilfredo, que él es representante, y como digno representante de Honduras es importante que pueda llevar en general las discusiones a ese punto y poder estar en la mesa donde se puede opinar y donde se puede en general llevar a soluciones que beneficien a Honduras en general en todo sentido, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniera. Ya sabe, cuando usted quiera intervenir, solo interrumpa, no importa quién esté hablando, para darle también dinámica y complementar y enriquecer los juicios. Ya tengo aquí el comunicado del Partido Liberal. Dice el Partido Liberal que viene observando con suma preocupación el desarrollo de un tema de impacto para toda la población hondureña, los apagones programados del suministro eléctrico, problema que afecta directamente a las familias, residenciales, escuelas, centros de salud, administración pública y negocios de todos los tamaños en las 4 esquinas del país y con mayor afectación en la zona norte. La bancada del Partido Liberal apoyó en su momento la reforma energética presentada en el Congreso, lo cual se hizo como parte del papel que el pueblo hondureño nos otorgó de oposición constructiva, apoyando todo aquello que beneficiaría al pueblo. Se votó a favor de la reforma confiando que existía por parte de las autoridades competentes un plan de acción de la estatal eléctrica. Sin embargo, lo que hemos visto es que se han detenido los procesos de nueva inversión privada en el sistema eléctrico, excepto por ciertos procesos que ya estaban en marcha desde hace varios años, tanto por falta de confianza como por limitaciones legales que se pusieron en esa reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica. El nombramiento del gerente lleva más de un año de retraso y ha sido conducido por una gerencia interina, al mejor estilo de intervención que se practicó en el gobierno pasado. A todo ello le sumamos que Honduras, al igual que el resto de Centroamérica, está pasando por un ciclo climático complejo, lo cual no fue previsto por las autoridades actuales. Esta bancada del Partido Liberal se opondrá a la aprobación de contratos de emergencia que vengan del Ejecutivo y o de la ANE.
sin proceso de licitación pública internacional, sin el acompañamiento y aval del órgano competente y que no se garantice procesos transparentes y beneficios para el pueblo hondureño. Entonces comenzó la suspicacia de la gente, que no estábamos comprándole a Centroamérica en función de que estábamos primando comprar energía sin licitación o hacer un contrato sin licitación. Pero bien, ya usted nos va a profundizar sobre eso. Solo quiero que intervenga ahora Kevin Rodríguez, experto en temas de energía, sobre esta problemática que estamos viviendo y que reconoce la ingeniera Carla Martínez, si hay reducción en la generación en este momento, producto del cambio climático y de la época del año. Bueno, nuevamente agradecer el espacio, Renato, un saludo a todo el pueblo hondureño, y voy a empezar con esta reflexión que ya la hice en programas anteriores, que cuando a usted le falla el internet en su casa, usted tiene opciones de cambiar de empresa. Cuando le falla el cable de televisión, usted tiene varias alternativas, pero cuando se queda sin luz, solo estamos con la ENEA, a diferencia de otros países en Centroamérica. Pero para hablar de ese tema regional, es importante mencionar lo que realmente no es recomendable que nosotros estemos peleando con un ente que es tan prestigioso y sólido a nivel centroamericano y del que hemos dependido por años. Honduras no es primera vez que está importando energía, no es primera vez que se da escasez de energía en el mercado regional. Hay que mencionarlo también que en el 2019, precisamente por una escasez, por las altas temperaturas, también los precios se encarecieron. El tema de los fenómenos climáticos son cíclicos y eso hay que tenerlo también previsto, pero también hay que ser concreto en algo. Todos los demás países de Centroamérica hicieron su tarea de tener la demanda cubierta más la reserva, por eso es que ellos tienen excedentes para vendernos a nosotros. El mercado regional nunca fue creado para que uno dependa de otro país, y les voy a dar un ejemplo puntual. Honduras importa entre un 10 y un 30% de sus frijoles de Nicaragua, pero ¿qué pasa? Sin Honduras hay sequía. La producción en Honduras va a bajar, probablemente la producción en Nicaragua también va a bajar y va a haber una problemática para que nosotros podamos importar frijoles de Nicaragua y no vamos a quedar con esa escasez. Por eso nosotros tenemos que tener independencia, seguridad y soberanía energética. Este tema del déficit, y aquí estuvimos en un programa anteriormente con el doctor Flores, recuerdo que él estaba como asesor del ENE en ese momento, estábamos hablando de las interrupciones exactamente hace un año, marzo del 2022, y yo les decía, ¿por qué venir a decir que no hay déficit de generación cuando eso es histórico? Hay informes del ENE del 2015, en los planes de generación del 2019. No hemos déficit de generación. Es más, tengo una, tal vez Carlos si pone la presentación. Bueno, para finalizar cuando nosotros llegamos, Renato, había un déficit de 180 megas, tiene que ver con la potencia firme. Correcto. Son 1.650 megas que encontramos de potencia firme. El déficit más la reserva que no está. 1.830 megas la proyección a 2023 de demanda pico. No hemos llegado a esa demanda, hemos tenido 1.809, 1.808, lo más en la mayor alta temperatura, ¿no? Nosotros metimos 120 megas de plantas nuevas, 60 Yaguala, 43 EMSE Choloma, Juticalpa, Ceiba Térmica, otros 10 megas que son nuestros. Son los 300 megas, nosotros teníamos cubierto déficit 2023-2024. ¿Cuántas de esas opciones son privadas y cuántas son estatales? Hay varias privadas, son 43 megas, son 17 megas de Poligroup que van a entrar ahorita, son privados. O sea, el déficit estaba cubierto. Este es un fenómeno, es decir, que ha afectado y que además contamos con el problema, doctor, de 150 megas que se cayeron de plantas nacionales, públicas y privadas, que no se contaba con eso, ¿no? Pero el problema, sí estoy de acuerdo contigo, sí tienes razón, y estamos que esto debió preverse hace mucho tiempo, ¿no? La licitación de los 450 megas, desde el 2016 se estaba pidiendo en los planes de expansión, desde el 2018 el centro de despacho, y no se hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros le damos un proceso viciado, un proceso resquebrajado, que además estaban malos los términos de referencia? Hubo cambio de comisionado de la CRE, estamos en la etapa final, pero la licitación no resuelve lo de hoy. La licitación es un proceso que tarda 6 meses, 7, 8 meses en salir, en adjudicarse, y después 2 años, 3 años o hasta 5 años en que entre esa energía al país. La licitación no resuelve el problema de hoy, hay que decirlo con honestidad, lo estamos haciendo, hicimos todos los cambios, está calzando
la reglamentación con la nueva CRE, con la legislación para poder sacar la licitación, ministro, pero la licitación no resuelve el problema. Usted y el doctor en el año pasado negaron que había déficit de generación. Hay tweets suyos que dicen que es falso, que hay un déficit de generación y que van a haber nosotros siempre lo dijimos, que heredamos un déficit. Los videos de están potencia ahí. firme. Es que están con la gráfica. Y están sus tweets también. Todo el mundo reconoce el déficit. Lo que dijimos es que lo habíamos cubierto y estaba cubierto, pues. O sea que si no hubiese habido algo anómalo, se hubiese cubierto, ¿no? El tema es que es un fenómeno que está afectando la generación en todos los países y el nuestro primero es más. Se dijo que era a mí me gustaría participar. Ya le doy la palabra, doctor. Solo lo último. 100 megas de potencia firme han entrado en Honduras en los últimos 20 años. 100 megas. 110 megas de potencia firme en los últimos 20 años. No hay un problema ahí de planificación estructural histórica en el subsector eléctrico. Claro que lo hay. Estamos resolviendo, han habido avances increíbles este año en la ENE como no ha habido en muchísimo tiempo, y lo digo con humildad, con modestia, más que todo por mi equipo que está haciendo un gran trabajo, y ahora quieren venir a decirnos que toda la problemática cayó de repente del cielo el año pasado. De hecho, no es así la situación, hay que analizar en contexto, hay que ver ser objetivos. El año Yo le pasado agradezco a usted el profesionalismo con que está abordando el tema. Hay que trabajar en la planificación, hay que prever. Ya le paso, que termine la idea y luego voy con usted y luego con Carla. La respuesta que ustedes tuvieron fue decir que los que estábamos diciendo eso éramos alarmistas, que estábamos queriendo desestabilizar el gobierno, se negó que había déficit, se decía que era por otras causales que no tenían que ver con generación, cuando los mismos planes de la ENE ya proyectaban que aún con compras en el mercado regional podía llegar a haber un déficit de 100 megas. Es decir que eso siempre está ahí. Que nadie llegando en 2022 la licitación no resuelve el Vamos a ver, tú lo que estás diciendo en el programa Frente a Frente es que no hubo previsión de parte de las actuales autoridades sobre eso que estamos viviendo ahora. En el 2021... en el 2019 hubo un comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, diciembre, advirtiendo de racionamientos para el 2020. ¿Por qué no se dio? Porque nos impactó la pandemia. Luego vinieron ETI y OTE y dejó agua suficiente para cubrir el 2021. Pero en el 2021, y aquí que está la ingeniera Carla Martínez también presente, puede dar fe, el Banco Centroamericano de Integración Económica, junto con el sector privado y las autoridades en aquel momento de la CRE y de la ENE, trabajaron en una hoja de ruta que ya contemplaba esas previsiones de estos problemas que se podían dar, y se le entregó a cada uno de los candidatos presidenciales en aquel momento un documento. Y desde el año pasado, incluso yo estando en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, participé en las mesas que usted llamó, ministro, y recuerdo que le habíamos hecho una serie de recomendaciones, entre ellas ese tema de la licitación, pero han pasado 16 meses, se cambió totalmente la licitación, los TDR se habían publicado en 2021, la actual ENE los pidió cancelarlos, los cambió, publicaron unos nuevos, la CRE en diciembre del 2022, y estamos casi en junio y no hay mayor información. Yo no sé si las bases ya están publicadas. No están publicadas, se está terminando, ¿no? Pero la licitación no resuelve el problema, ese es el punto. O sea, su argumento se basa en que pudo haberse prevenido, y la ingeniera Carla muy responsablemente acaba de decir que todos los países de Centroamérica tienen escasez de energía. ¿Qué otro país de Centroamérica tiene racionamientos e interrupciones? Y los subsectores, 20 años atrás, no, pero ¿qué otros países de Centroamérica tienen el subsector? Lo encontraron tan destruido como nosotros. ¿Qué otro país tiene hoy en día? ¿Qué otro país de Centroamérica tiene el subsector eléctrico tan destruido como está? ¿Qué otro país de Centroamérica tiene contratos onerosos como el de ¿En qué otro país hay apagón? Vamos a ver, escuchemos a la CRE. Cuando nació la CRE, se nos dijo que era como el cerebro, era el ente inteligente, que era la opción que iba a modernizarnos esto. A mí me interesa saber, entre esta postura que maneja el sector privado, que no hubo previsión de lo que estamos viendo ahora, de los argumentos que tiene el ingeniero Eric Tejada, cuál es la postura que tiene la CRE, y luego escucho a la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable. Muchas gracias, Renato. La CRE es el ente regulador, no es el cerebro, es el ente regulador, el que pone las reglas del mercado y el que fiscaliza. Recientemente estamos fiscalizando el subsector, algo que nunca se había hecho en el país. ¿Qué está pasando? Hay que ver el problema en todo el contexto. Estábamos en una situación en la cual se encuentra una red de transmisión y de distribución obsoleta. No se hicieron inversiones en transmisión por muchos años, inversiones en transmisión. Se adjudica hoy la inversión en una línea, en un transformador, dentro de 1 o 2 años vamos a tener la obra. No es de un día para otro, como dice Kevin.
Yo trabajé en Yo el no he dicho cajón. que es de un día para otro. Pareciera. Pero no lo dije. Yo trabajé en el cajón, yo soy ingeniero de mantenimiento, fui ingeniero de mantenimiento y conozco desde adentro el subsector. Y también estuve en transmisión. O sea, es fácil decir, vamos a ver, el mercado debe funcionar de una u otra manera si lo leo en un libro. Pero ya estando adentro, las cosas cambian. Es la realidad, Kevin. Por otro lado, se encuentra, visitamos el cajón, visitamos con el ministro Cañaveral las plantas del Estado y estaban en pedazos, ¿verdad? Muchas licitaciones detenidas. Ese es el contexto. Eso fue lo que encontramos. Encontramos un mercado cautivo en donde no se hacían compras a nivel regional, se compraban 20 megavatios, 10 megavatios, en ese momento que entró la nueva administración. El mercado en el cual se le obliga a la ENE comprar el producto a nivel nacional, un producto carísimo, y como el operador del sistema estaba fuera del Estado, ya estaba controlado por un grupo público-privado, no se hacían las compras necesarias en el mercado regional. Viene la nueva administración, comienza a utilizar el mercado regional y se viene esta crisis. O sea, esta es una tormenta perfecta, así le llamo yo, en donde falta transmisión, hubieron graves problemas de generación, ya lo dijo el ministro, de generación público-privada, que fallaron, las plantas fallan, ¿ya? Por el uso continuo, etcétera, ¿no? Y se les hace mantenimiento, se les hace overhaul, eso hay que decirlo también. Entonces, esta tormenta perfecta nos viene a impactar justamente cuando tenemos el problema del clima en la región. O sea, no es que no se ha preveído, sí se ha preveído, ¿verdad? Evidentemente tenemos que sacar la licitación de 450 megavatios, que ya va a salir este año, está en la oficina del ENE, pero hay que decirlo, hay que decir la verdad completa, no una verdad parcial. ¿Y usted qué piensa, ingeniera Carla Martínez? Bueno, primero diciendo, lo que yo dije en efecto es que a nivel regional la disponibilidad de energía ha disminuido. Eso no significa que otros países estén presentando desabastecimiento. Es decir, en Centroamérica, Honduras es el único. Pero en general, y viendo todos los temas realmente, aquí el problema es, y yo creo que tenemos que en general respirar un poco, porque estamos hablando de todo el sistema eléctrico y de la transversión de Honduras. Y aquí, en general, tenemos que verlo como algo que nos importa a todos, desde el sector generador, y quiero motivar a que ya no lo veamos como que nos estamos echando la culpa. El sector generador, que ha sido fuertemente acusado por el gobierno, pero que también no ha dejado de generar ningún megavatio, a pesar de pasar meses con deudas y sin pago, aquí estamos siempre respondiendo. Y aquí, ¿qué es lo importante? Es cómo vamos a solventar este problema con transparencia, haciendo lo mejor posible, porque este gobierno ha dicho desde el inicio que los precios de energía altos es algo que no quieren. Y de hecho también por eso hicieron una ley que cambió el sector, cambiaron el modelo e incluso invitó a la renegociación de contratos. Todo por el bien del pueblo y por bajar precios. ¿Qué es la alarma que se está viendo y que en general en el sector lo estamos percibiendo? Es el hecho de, bueno, esta contratación de emergencia nos va a traer precios caros. Por un lado hay una presión porque ningún hondureño no quiere tener energía, ni el comercio va a salir afectado y eso es una realidad. Pero la pregunta aquí es cómo el gobierno va a hacerlo de manera responsable y no va a verse acusado luego años después, porque lo que hemos visto siempre en el sector generador es que los gobiernos siempre en el momento en el que están se sienten justificados para hacer todas las acciones, ya sean por licitación, ya sea por decreto, ya sea por contrato firme, pero en general o de contratos de emergencia, en el momento todo parece justificado. ¿Qué pasa? Luego normalmente pasa la emergencia y viene toda la crítica, vienen precios caros, vienen diferentes situaciones, investigaciones, acusaciones que aquí los presentes incluso han hecho. Entonces la pregunta aquí que nos gustaría a nosotros, desde el sector que está operando y sosteniendo actualmente la generación de Honduras es, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno, la CRE, el ministro y en general todos para asegurar
que va a haber transparencia, que no vamos a estar después aquí en este mismo programa hablando de las compras de emergencia que se hicieron y que no se dieron. Y yo creo que aquí el principio, y por qué nosotros hablamos siempre de licitaciones, estamos conscientes que probablemente no, que hay tiempos, que hay procesos, pero bueno, ya pasaron 16 meses, si hubiéramos esperado, y siempre por eso sugerimos, como bien decía Kevin, de que desde el inicio esto se fuera viendo, pero ahorita en el presente es qué es los principios de licitaciones que se pueden hacer. Porque cuando hablamos de licitaciones es, bueno, si lo van a hacer de emergencia, ¿van a llamar a varias empresas o solo se va a llamar a una? Van a poner a competir a las empresas para que los hondureños tengamos los mejores precios. Eso es lo que realmente esperamos, que en general hayan principios, que incluso si hay contrataciones de emergencia sean transparentes, puedan hacer una oferta. Ya mirábamos el comunicado de la Asociación de Renovables en que decía que habían plantas disponibles también. ¿Cómo sabemos que tenemos las mejores plantas? ¿Cómo sabemos que después, años después, si solamente se le da a una o a otra, esa fue la mejor negociación? Y en ese sentido esa es la invitación, a que puedan hacer una apertura, a que puedan tener plazos cortos, o a que puedan invitar con igualdad de condiciones a cualquier empresa que esté disponible y a que sea una competencia que asegure los precios más baratos. Y yo creo que ese es el principio que aquí también nos interesa, además de todo lo que ya se está discutiendo, y es que pueda haber la transparencia y que no se vaya a percibir que el gobierno actualmente puede estar haciendo lo que ellos mismos han criticado. Queremos confiar que no es así, pero también necesitamos la comunicación de parte de ustedes de que no se va por esa vía. Yo, de verdad, he estado leyendo y he visto todo el clamor en general de la opinión pública hacia eso y hasta incluso nos hemos sorprendido. ¿Por qué? Porque tenemos que ser buenos y parecer buenos, y yo creo que ahí, en ese sentido, las preguntas son hacia las autoridades en cómo van a hacer todo este procedimiento que asegure la competencia y precios más baratos. Ya le doy la palabra en cuestión de minutos y minutos cortos en tiempo al ingeniero Eric. Solo quiero que termine de desarrollar la idea, Kevin. No, de mi parte yo procuro no estar interrumpiendo. Lo que sí quiero decir es, comparto la posición del Partido Liberal y probablemente van a decir ahora que es que yo soy liberal, porque primero uno es que trabaja con SJ, que es del COEP, que es nacionalista, cualquier cosa siempre hay alguna manera de estar justificando, pero en este momento la crisis no es razón para dar contratos directos, dar contratos de emergencia. Las emergencias siempre salen caras. Y me parece que la postura de ellos es muy correcta. No comparto que sea politizarlo, me parece más bien que todas las bancadas deberían de emitir un comunicado similar, que no se van a permitir contrataciones directas porque realmente ese no es el camino. Y por eso en un programa anterior recuerdo que cuando estábamos aquí con ASJ se le preguntó al ministro si iban a haber contrataciones directas o no, y él decía que no había que satanizarlas. Yo creo que sí hay que satanizarlas porque es lo que nos ha provocado precios caros hoy en día. Eso ha sido un nido de corrupción por mucho tiempo y no puede seguir manejándose de esa manera. Pero también concluir, porque tal vez la población hondureña no tuvo el espacio de escuchar, que solo Honduras está teniendo esos problemas de racionamientos, no es Centroamérica, y por eso les mencionaba, primero se le echó la culpa a EH, después se le echó la culpa a Centroamérica. Incluso un funcionario del ENE dijo, el mercado regional le falló a Honduras. Ahora es que es responsabilidad de Costa Rica, de Guatemala, resolver nuestros problemas internos. Eso a nosotros nos deja en vergüenza internacional estar peleando con estos entes cuando nosotros hemos mantenido una relación muy cordial con todos los demás países. Y también hay que decirlo, es mentira que es primera vez que Honduras compra en el MER. Honduras históricamente, desde el 2015 a la fecha, en promedio ha comprado 100 megas, 150 megas, porque el déficit ha estado siempre existiendo por mucho tiempo. Entonces hay que decirlo que más bien nosotros tenemos que agradecerle al mercado centroamericano que nos ha estado salvando durante todo ese tiempo, y hay que reconocer los problemas para poder encontrar las soluciones de una manera técnica, porque eso es precisamente el objetivo de estar aquí. Como lo mencionaba el ministro, hay muchas opciones de soluciones como plantas industriales que tienen motores que perfectamente le pueden vender a una industria vecina. Si viene una fábrica el día de mañana y va a San Pedro Sula, la ENE lo que le va a vender es, no hay. Pero si se permite liberalizar a la industria para que le venda eso, no desaprovechamos esa inversión. El tema de los paneles solares, que nosotros podamos inyectar a la red de esa manera, la inyección que nosotros hacemos desde nuestras casas,
permite que los embalses del Cajón y demás plantas guarden el agua en el día y lo produzcan en la noche. Pero sí es importante decirlo, Renato, esto es una emergencia, lo han dicho alcaldes como el alcalde Omoa, esto es una crisis energética que hay que ponerle la prioridad, debería ser prioridad nacional en este momento porque usted ya lo presentó. Aquí está la prueba que hay protestas, la población está sufriendo y ya no aguanta más esta situación de interrupciones. Este es el momento para que el gobierno, a través del gerente de la ANE, ministro de Energía, junto a un comisionado de la CRE, despejen de una vez por todas esas dudas que hay en torno a la contratación directa ante un problema serio que tenemos con la energía eléctrica. Después de la pausa, Eric Tejada, gerente de la ANE, ministro de Energía, y el doctor Wilfredo Flores, comisionado de la CRE. ¿Qué es la CRE? Es la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Recuerde hacerlo a través de nuestro WhatsApp y a través de @FrenteAFrente_HN. Daniel Flores comparte, claro que pudieron evitarse, siempre evitan licitar a tiempo porque las emergencias son rentables para los gobiernos de turno. Necesitamos gente buena que nos gobierne. Y Calix comparte, la falta de acción ante la escasez prevista desde el 2019 no se debió a la falta de conocimiento, sino más bien a una falta de voluntad o posiblemente a una capacidad gerencial insuficiente. Es sorprendente como todos parecen asumir su responsabilidad, excepto aquellos que deberían. José Bermúdez, la ANE la entregaron a una empresa que no dio ningún resultado. En 12 años no hicieron ninguna mejora al sistema energético. Ahora por eso es la sobrecarga en el país. Es una problemática que se arrastra de muchos años atrás, donde no hubo voluntad para poder subsanar ese problema. Jorge Antunes comparte, buen día, los trabajos en energía son excesivamente caros y esa sería una razón más por la cual necesitaría la ley de justicia tributaria. Recuerde, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Miren, dos panelistas, Kevin Rodríguez y Carla Martínez, he escuchado que han destacado este asunto de las compras directas. Cuidadito, dicen, van a hacer compras directas, amañadas. Porque como la historia de Honduras está salpicada, digo yo, la historia de Honduras y sobre todo la ANE está salpicada de decisiones corruptas que el Estado a través del órgano judicial no ha sancionado, ya la gente ya se quedó con ese prejuicio. Entonces, hay problemas en la transmisión. Sabemos que sí hay déficit energético, esto es histórico, lo arrastramos desde hace mucho tiempo. Entonces, vuelve la palabra, contrato directo, compras de emergencia. Ante la emergencia no tenemos tiempo de licitar, porque eso nos puede llegar hasta dentro de 4 meses. Entonces volvemos al círculo vicioso y al debate si las cosas se están haciendo o no con transparencia. Si por qué no le compramos al mercado regional, sino que estamos con la opción ahora de la compra directa. ¿Qué mejor que hoy, 1 de julio, que el gerente de la ANE, ministro de Energía, nos hable con toda la claridad si esto es más de lo mismo o van a marcar diferencias en este asunto de la energía eléctrica que tanto dolores de cabeza y déficit fiscal le produce a Honduras. Porque este asunto de la energía, este es un barril abierto. Sacamos dinero del presupuesto público que debe servir para otras cosas importantísimas en la vida de los hondureños para subsanar esos problemas de la ANE que tenemos que corregirlos, que desde hace tiempo se intentan corregir, pero que no terminan de corregirse. Pausa y ya tendrán esta respuesta que debe ser histórica.
sobre estas percepciones de las compras directas que por la historia del país no le gustan a nadie. Bueno, quiero consignar la muerte de el doctor Haroldo López. Pero, perdón. Es que teníamos una plática sobre el doctor Haroldo López. Es el papá del doctor Haroldo López. Imagínense lo que estaba diciendo yo, ¿no? El doctor Haroldo López está vivo, tranquilo. Me imagino que ya está trabajando en el tórax a esta hora. Ya más tardecito va para su clínica cuando cumpla su horario en el tórax. Pues quiero consignar la muerte del papá de él. Justamente aquí tengo la fotografía de él, en memoria de Haroldo Arturo López Herrera. Si ponemos en pantalla la fotografía, por favor. En memoria de Haroldo Arturo López Herrera, que nació un 15 de febrero de 1935 y murió el mes pasado, hace poco, el 29 de mayo de este año. Los hijos y nietos están invitando a la misa del novenario en la iglesia La Guadalupe a las 5:30 de la tarde, desde hoy, jueves 1 de junio, hasta el viernes 9 de junio. Así que los amigos, los familiares de don Haroldo Arturo López Herrera, que falleció el 29 de mayo, están invitados a las misas de novenario, desde hoy, jueves 1 de junio, hasta el viernes 9 de junio. Solidaridad con el doctor Haroldo López y toda su familia por la muerte de su padre, Haroldo Arturo López Herrera. Bueno, ministro de Energía, señor gerente del ANE, se incorpora al programa el ingeniero Cristian Sanabria, que es gerente de la coordinación técnica del ANE. Ya ha estado aquí en el programa y hoy lo tenemos de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. La respuesta que está esperando muchos sectores con este asunto de la supuesta contratación directa que tantos problemas le ha acarreado al Estado de Honduras por la corrupción que ha implicado en la historia esas compras así de emergencia y sin licitación. Sí, bueno, cabe decir que nuestra administración hemos sacado más de 70 licitaciones públicas internacionales y nacionales, ¿no? O sea, la dinámica de esta administración ha sido comprar a través de licitación, ¿no? Yo coincido plenamente con la ingeniera Carla y con Kevin en el tema de la compra directa entendida como que se le compra a una sola empresa, ¿no? Eso no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer bajo cortinas oscuras, tras bambalinas y con opacidad. Hay mecanismos ya, la CRE sacó el 30 de marzo el acuerdo CRE 30-2023, donde justamente hay una norma transitoria para licitaciones simplificadas y para el tema de demanda interrumpible, ¿no? Entonces, la idea es siempre, esperemos, porque hay una situación también, reconocemos que la situación de la red de distribución, de la red de transmisión es calamitosa, ¿no? Y es lo que mencionaba antes, si un transformador de potencia se va y deja a 650,000 personas sin energía eléctrica, hay que hacer una compra de emergencia, pero se puede hacer invitando a varias empresas con veeduría social de actores de la sociedad civil, de manera que haya transparencia en el proceso, ¿no? No vamos a hacer compra directa que dirigida a una empresa, ¿no? No más corrupción de ese tipo, no es nuestro estilo, no ha sido el estilo de esta administración, y ya la CRE ofrece instrumentos mediante norma transitoria para licitaciones abreviadas en tiempo para resolver situaciones de emergencia. Me gustaría que el doctor tal vez, si nos amplía sobre la él iba con la normativa. pregunta también, porque sí, claro, es importante decirle a la población de que este gobierno la imagen del gobierno actual de la presidenta Castro ha cambiado. Cambió el cómo nos ven el resto de los países, el resto de las naciones del globo. Honduras ahora es un país en donde el índice de corrupción ha mejorado. Ayer estaba leyendo una opinión de un empresario nacional en donde ya nos avanza esa noticia. ¿Y por qué está pasando eso? Porque
los funcionarios y el gobierno actual trabaja con transparencia. En ese sentido, yo quiero decirle a la población también que como ente regulador nosotros vamos a supervisar cualquier compra de energía bajo los criterios de transparencia y de veeduría. ¿Con cuánta independencia trabaja? Nosotros somos el ente regulador es independiente. No, es que conceptualmente, teóricamente lo es. Claro, el problema es el ser humano. No teóricamente, nosotros incluso financieramente somos independientes. Tenemos nuestro propio presupuesto que viene de la tarifa del consumo de energía eléctrica. Así que no, es que yo no estoy dudando de usted, ni de ningún comisionado de la CRE, pero el país es así, aunque conceptual, teórica, prácticamente, legalmente tengan independencia hasta en el mismo presupuesto. La política prima y muchas veces... Hay que decir, Renato, que tienen que entender cómo funciona el sector energía. Hay una cabeza del sector que es el Ministerio de Energía, y el subsector eléctrico pues tiene su gerente. Nosotros somos un ente regulador del subsector electricidad para que las cosas funcionen bien. No, pero sí hay independencia porque inclusive hemos tenido algunas controversias con la CRE en algunos temas, claro, ¿no? Y nosotros respetamos la independencia, entendemos que así debe ser y que trate de prime el debate técnico, el debate de altura ante las diferencias, que sí hemos tenido diferencias, ¿no? Y si hacen ese tipo de compras, estamos hablando de cuántos megavatios y en qué tiempo, don Eric Tejada. Nosotros creemos que con la demanda interrumpible, con las medidas que tenemos en ahorro y con la nueva generación que va a ingresar, que tiene que ver con plantas nuevas que va a ingresar y que están en el mercado de oportunidad ya y que van a recurrir a transacciones que siempre se han hecho, pudimos cubrir la emergencia, ¿no? Ahí solo que sucediera algo extraordinario, sería necesario una compra de emergencia mayúscula. Y la emergencia, así como la está viendo usted, como la describe, ¿cuántos megavatios implica esta compra así? Podría ser, o sea, el escenario más caótico es que tengamos que salir a comprar unos 120 a 200 megas, ¿no? Así, digamos, en un tiempo corto, relativamente corto, un periodo corto, y necesitamos en ese momento el apoyo de la CRE, de organizaciones de sociedad civil, de veeduría social, para que lo podamos hacer con transparencia. Nosotros esperamos que el fenómeno no azote de forma tan grave a la nación y podamos salir. Ya ayer, el lunes, llovió, con lo que llovió el lunes, Patuca 3 aumentó 6 centímetros, por ejemplo, su embalse. Ayer anoche llovió, están mejorando los embalses, la capacidad de los embalses, de las hídricas a filo de agua, se duplicó solo con la lluvia. Entonces esperamos que llegue a junio y que la canícula no sea tan extensa, ¿no? Sí, pero los pronósticos nos dicen que junio, julio, usted mismo lo estaba afirmando, van a ser los más críticos. O sea, no hay que fiarnos de estas lluvias. No hay que fiarnos de estas lluvias. Correcto. Los meses más críticos van a ser junio, julio. Y en el escenario peor que se imagina, porque en este momento usted dice 120 megavatios, una emergencia relativa, pero en el escenario peor, si esta cosa se extiende, porque he escuchado a pronosticadores hablar de agosto, inclusive también, ¿de cuánto estaríamos proyectando esas compras directas? No son compras directas, son licitaciones abreviadas, ¿no? Y que están reguladas por el ente, por la CRE. El peor escenario así catastrófico sería que tuviéramos que salir a comprar 200 megas, creo yo, ¿no? Ese sería, o 300. Ese sería ya el escenario catastrófico. Francamente creo que tiene poca probabilidad. Sí decirle a la gente también con transparencia y honestidad que cuando llueve se intensifican fallas tanto en la red de transmisión como de distribución, ¿no? Es lo que decía el doctor, es una tormenta perfecta ante un sistema heredado caóticamente de red de transmisión, de red de distribución, indisponibilidad de ciertas plantas, que las fallas en las plantas se debieron a que los factores de planta, valga la redundancia, se incrementaron por las altas temperaturas, ¿no? Al haber alta temperatura, incrementa la demanda y los factores de planta se van al infinito y eso hace que fallen, ¿no? Que tiendan a fallar. Entonces, es en general, si uno analiza el contexto, un problema estructural, ¿no? ¿Y qué tipo de energía es la que
puede ayudarnos ya a corto plazo para salvar la emergencia que tenemos ahora o el déficit que tenemos ahora? Nosotros lo que estamos buscando siempre es potencia firme, ¿no? Por el déficit que heredamos, insisto, desde el año pasado, es necesario potencia firme. Si se habla de energía renovable, tiene que ser con potencia firme, ¿no? Si hablamos de solar, que entre, tiene que entrar con al menos 4 o 6 horas de almacenamiento para cubrir demanda pico. Si vamos a hablar de hídrica, que sea con embalse para que pueda proporcionar potencia firme, ¿no? Entonces, es fundamental eso, y si va a ser también térmica, la idea es que sea lo menos contaminante posible, ¿no? Estamos hablando de compras ya este mes de junio. No creo que en este mes hagamos compras, probablemente con las medidas que implementemos que tienen que ver con la demanda interrumpible, que ya está en la norma transitoria, también con la tarifa horaria estacionaria y con la entrada de nuevas plantas en el mercado de oportunidad, podamos cubrir el déficit, ¿no? Insisto, salvo que haya una proyección anómala y que realmente sea un escenario, el peor escenario, se consideraría una compra de emergencia bajo las condiciones de transparencia y de que vengan varios oferentes y la supervisión siempre de la CRE. Antes de escuchar a Cristian Sanabria, escucho a Kevin Rodríguez y a Carla Martínez sobre esta información que nos está suministrando el ministro de Energía, gerente de la ANE. Sí, realmente la postura siempre va a ser la misma, en que las contrataciones directas y de emergencia no son las correctas. Preocupa hablar que siquiera se esté contemplando, y aquí voy a aprovechar este espacio, Renato, para contestar un comentario que hizo el ministro del Azar en un programa que yo estuve aquí, que decía cuál ha sido la postura mía en el caso de los contratos en años anteriores, y voy a aprovechar para responderle que en el 2020, cuando se dieron contratos de emergencia en el gobierno anterior, yo di la cara, yo de frente, sin andar enmascarado, establecí claramente que esos proyectos iban a encarecer la tarifa, y por eso es que la postura siempre ha sido la misma de sociedad civil, que no se pueden dar contratos directos, contratos de emergencia, y en esta ocasión pues va a ser la misma. Ahí no coincido con las autoridades. Realmente aquí lo que tuvo que haber hecho la CRE del año pasado es sancionar al ENE por no cumplir los tiempos de la licitación. Se publicaron los TDRs en diciembre del año pasado y ya llevamos 6 meses y no hay nada publicado. La CRE tiene que actuar si fuera realmente independiente. Entonces, ese es el tema que nos tiene que preocupar, Renato, porque cuando hablamos de contrataciones directas, bueno, cuando hablaba el ministro de potencia firme, solo hay térmico, es gas, búnker o diésel, porque se prohibió que el carbón pueda participar. Entonces, básicamente nos están limitando a esas 3 tecnologías que nos van a llevar a que nosotros dependamos más de las importaciones. Nuestra tarifa se va a volver mucho más volátil, va a haber más fuga de divisas, y eso va en contra incluso del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que la idea era que nuestra matriz sea 80% renovable, con producción con los recursos que nosotros tenemos actualmente. Entonces, esa debe de ser realmente la ruta que lleven las autoridades. Y en cuanto al tema de la transmisión, porque mencionaba el ministro que si hay alguna urgencia se puedan hacer compras de emergencia, ya existe una planificación en transmisión, que bueno, aquí al lado está Cristian Sanabria, que también trabajó en esos planes de expansión y se conoce desde hace mucho tiempo, y creo que ahí no debería haber ningún tipo de discrepancia en qué es lo que se tiene que hacer, más que conseguir los fondos para poder invertirlo. Y mencionar algo también, solo para cerrar, de transmisión. Los fondos que se están, y aquí realmente es una felicitación, porque los fondos transformadores que se obtuvieron en el 2018 alta potencia fueron con el BID, y eso fue en el gobierno anterior. ¿Por qué se tardó tanto que esos fondos pudieran ser ejecutados? Porque no había una planificación. Esos fondos estaban desde el 2015 y no se habían ejecutado, y nosotros los ejecutamos en tiempo récord, Esos fondos están desde el 2015. La historia es, se obtienen en un periodo de tiempo, tiene que haber planificación, construcción y mejora. Presta dinero el BID, el 30% de las estaciones del país las empezamos a trabajar desde el año pasado. Las líneas de transmisión ya salieron, están los procesos y ya salieron de algunos, ya se empezó. ¿En qué periodo se San Pedro Sula Sur, 2015. Nosotros no estamos diciendo que el mérito es por el préstamo, estamos diciendo que esos fondos estaban congelados en 2015 y nosotros los ejecutamos en 6 meses porque no se había... ¿En qué periodo se hizo la planificación de esos planes de transmisión? Eso ya vienen desde antes, pero se están revisando. Por ejemplo, el plan de expansión va en generación va a cambiar, y el de transmisión la felicitación va a mantener la planificación, porque eso es lo que se tiene que hacer. Estamos de acuerdo, Kevin, totalmente.
Igual en el tema de generación, hay una planificación, hay que decirlo también. Los proyectos que deberían de entrar en Honduras deberían de estar incluidos en el plan de generación, porque la idea es que uno lo dice la ley. Si hay un proyecto que está en Olancho, tiene que haber una línea de transporte que saque esa energía desde Olancho, que digamos ese es uno de los problemas que tiene Patuca, que no llega a su máxima capacidad, pero sí, al menos creo que la población hondureña se va a sentir más tranquila si las autoridades aquí presentes se comprometen a que no van a haber compras directas. Hoy estamos a tiempo para que esa licitación ya se dijimos trabaje, que no va a haber compra directa. Compra directa como se hizo el pasado, que se le daba a una empresa bajo opacidad, en cortinas oscuras y tras bambalinas, eso no va a suceder. Usted habla de licitaciones abreviadas. Es la norma transitoria que justamente nos ha permitido la CRE, que sacó el 30 de marzo, el acuerdo de CRE 30-2023, y que ya bajo las condiciones del subsector eléctrico permite licitaciones, o sea que participen varias empresas en este tipo de procesos. Hay muchos rumores sobre una empresa generadora, no sé si por gas, que se está instalando en Villanueva y que la asocian mucho a funcionarios del gobierno. Hábleme realmente de esto con la transparencia con que siempre hemos conversado en este programa con usted. Sí, yo también he recibido videos de instalación de cierta planta, ¿no? Nosotros, cabe decir que oficialmente no hemos autorizado de ninguna forma y que se debe seguir un debido proceso, ¿no? Se debe seguir un debido proceso donde cualquier instalación de generación debe de seguir el plan de expansión, donde hay un análisis por la ENE, donde la Junta Directiva aprueba, donde va al Congreso también y se revisa el contrato o PPA, y no es así de Pero forma... en efecto, se está instalando una empresa para generar energía a través del gas. No sé, yo recibí un video, pero no sé si es de acá, no sé si es cierto o no. Francamente no estoy al tanto y oficialmente no hemos recibido... ¿Usted sabe algo, ingeniero? No, Doctor, ¿usted? ¿Qué empresa es esta? Porque hablan empresa guatemalteca de capital hondureño, que ni eso pude entender el otro día que recibí información y videos. Sí, yo no tengo conocimiento tampoco, pero ahí es importante que las autoridades aquí también se comprometan, ¿verdad? Que cualquier tipo de situaciones de estas, ellos como autoridad no van a permitir que se den cosas que estén fuera de lo que ya establece la ley. Como dice el ministro Eric Tejada, hay un plan de expansión de la generación que ya establece cuáles son los mecanismos para que pueda haber esa inversión. ¿Tú sabes de esta empresa, Cristian? Bueno, Renato, la verdad que en la reforma que se hizo a la ley de energía, se plantea un término para la rescisión de contratos que no entraron en operación y establece las fechas. No es de extrañar que a estas alturas, que está cerca la rescisión de un montón de contratos de maletín, muchos de ellos pues estén apareciendo ahora, queriendo hacer sus intentos por querer que no les rescindan los contratos, y pues en sus intentos desesperados seguramente algunos han de estar moviendo unidades generadoras, turbinas, otros como el Tornillito, por ejemplo, están metiendo presión desde la matriz mediática para que se ejecute ese proyecto. Yo la verdad que todos esos movimientos seguramente se deben a ese afán por querer demostrar de que sí tienen un avance de construcción que ordena la ley, que tienen que tener al menos un avance del 20%, y si no tienen un avance del 20%, todos los contratos que no tengan ese avance van a ser rescindidos por la gerencia de la ley. Bueno, canalíceme con actitud reflexiva toda esta información que los funcionarios y que el debate genera, ingeniera Carla Martínez. Primero, de verdad que el compromiso público es lo importante, porque sospechas, rumores, es algo que todos los ciudadanos, por toda la historia que ha tenido Honduras, siempre estamos teniendo, así que valoro el diálogo, valoro el debate álgido, con todo el respeto que se ha tenido, y sobre todo ese compromiso público. De hecho, gracias Renato por comentar sobre el rumor. Yo creo que de eso se trata, de poner todas las cosas sobre la mesa y poder comentarlo abiertamente y con todo un nivel legal y de técnico, porque aquí es importante, y es cuál es todo el proceso y la cadena legal con el cual se van a hacer todas las cosas. Y aquí también tengo una pregunta. Estaba viendo el acuerdo de la CRE del 30-2023 que acaban de comentar, y quería tener una pregunta si nos pudieran aclarar en dónde allí comentan sobre el tema de las licitaciones abreviadas o demás. Yo creo que puede ser que lo esté entendiendo mal, pero ahí lo que estoy viendo es que en general habla sobre la demanda interrumpida y las compras al mes. No sé si se me está escapando algo, y aprovecho al ministro y al comisionado de la CRE para que nos aclaren.
Yo creo que es mejor que el comisionado. Sí, el acuerdo CRE 30-2023 es una normativa que sacamos en la comisión. Hay que explicarle a la población cómo salen estas normativas, ¿no? Esta normativa nosotros la comenzamos a discutir y fue con apoyo de la población, ¿verdad?, desde diciembre del año pasado. Cada normativa tiene un proceso de publicación. Aquí hay dos instrumentos que se le dan al distribuidor. Uno es la demanda interrumpible. ¿Cuál es esta demanda? Y aquí quiero explicar un poquito cómo funciona, ¿no? Hay cierta demanda grande en el país, por ejemplo, pongo este ejemplo, ¿no?, en moles, ¿cómo que se llama? Industria de alta demanda, sobre todo en San Pedro Sula, donde tenemos este problema, y esta es una herramienta que se utiliza en los mercados eléctricos desde los 90, y por eso es que hay que renovar la normativa nacional. Bueno, se le permite entonces a esta demanda salir y tener sus propios generadores, ¿no? Y la ANE tiene, y este es un beneficio para la demanda también, porque es un negocio también para la demanda. Entonces sale, y así le bajan el estrés a la red, y permiten de esa manera pues que las transacciones en la red, haya menos congestión en la red. Esta es una herramienta que se le dio a la ANE, al distribuidor. Y la otra es la compra en el mercado regional de energía y potencia, sobre todo energía, utilizando licitaciones abreviadas. Entonces, nosotros ya veíamos venir este problema, no estamos improvisando en la comisión, y son herramientas regulatorias que le permiten flexibilizar la operación y el consumo de energía en el país. Entonces, una consulta, Renato, adicional. El tema, ahorita que hablas sobre la demanda, yo creo que hay un mecanismo importante, porque yo creo que ahora tenemos que tener toda la creatividad de cómo incluso el mercado, que era lo que queríamos impulsar en su momento y que no se implementó, pueda apoyar hacia eso que usted habla de la demanda, y un mecanismo es el gran consumidor. Es decir, en la ley 46/2022 se subió el límite del gran consumidor, que imposibilita que estos grandes usuarios que consumen demanda puedan tener sus propios contratos con generadores que están disponibles y pactar su propio precio. Una consulta allí es que han considerado sobre eso, porque ahora que usted hablaba sobre lo de la demanda interrumpida me hizo recordar, y yo creo que en esta época de déficit eso también puede ser un mecanismo que pueda permitir que los grandes consumidores, tanto como generadores, puedan pactar y no consumir todo el sistema, para que la población de Honduras pueda tener también mayor acceso a la energía. Sí, bueno, en ese sentido hay que decir, ¿verdad?, que se subió el tope de la demanda justamente porque se encuentra a la ANE bien débil, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues sí funciona en un mercado bien establecido, digamos, como el mercado guatemalteco, que es añejo, ¿no? No ha tenido todos estos problemas hay que decir, ¿verdad?, que el tema de la transmisión en Guatemala fue bien elaborado. Esa es una cuestión ya histórica. La transmisión, la planificación de transmisión no es cada 2 años, cada 4 años, es una cuestión de 10 años, de 20 años, ¿no? Por las inversiones de alto capital que se dan en esta parte del subsector. Entonces, una buena planificación, que no la tuvimos en los años anteriores, nos vino a impactar no solamente en la transmisión, sino también en la generación. Entonces, lo que pasa es que eso está en la ley, Carla. Nosotros trabajamos del reglamento para abajo. Podría ser, yo invito y quiero aprovechar esta oportunidad para invitar al sector privado. Este es un momento en esta problemática energética que es una oportunidad. Miremoslo como una oportunidad para que trabajemos en conjunto para resolver estos problemas. Bueno, solo quiero agregar en ese del sector privado. Yo conversé ayer con Eduardo Facusé, de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, con el abogado Gustavo Solórzano del COEP. Vamos a hacer una reunión el lunes a las 4 de la tarde en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y estamos invitando a todos los representantes del sector privado para que busquemos juntos, en diálogo y en consenso, soluciones prontas a la problemática. Le agradezco públicamente al abogado Gustavo Solórzano por la
disponibilidad que siempre ha tenido con nosotros, y también a Eduardo Facusé, y esperamos trabajar en conjunto con el sector privado en esta problemática. Bueno, debería crear yo una sección pregúntele, porque revisando mi teléfono me encuentro con muchas personas que me dicen pregúntele qué pasó con la planta de carbón, son 150 megavatios, a qué precio se revivió ese contrato, entiendo que esa planta entrará en los próximos meses. ¿Quién me sugiere que pregunte? Jesús Mejía, el gerente de la ANE. La respuesta la tendremos en unos minutos. Otro televidente que me dice, se resuelve menos de 3 meses, vienen hasta la subestación, solo conectar red, transmisión, solo es querer, son barcazas, que me está hablando de las barcazas. Otro que me dice, pregúntele, ¿cuándo pagarán? NE debe 11 meses a los generadores. Y así, me dicen otros televidentes, consulte si están considerando la ley de energía privada, donde las empresas y población en general producen energía solar y los excedentes se inyectan a la red con un crédito ya establecido por la ANE, creo que tú lo mencionaste. Es una solución en muchos países para no cargar las líneas de distribución. Pregunte por qué la ANE no buscó aprobar contratos firmes de meses a un año o un año para asegurar la energía, sabiendo las advertencias del fenómeno del Niño, con países de la región como lo hizo Costa Rica. Es lo que está preguntando la gente, y vamos a tener estas respuestas breves inmediatamente después de estos consejos comerciales. Redes sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Continuamos dando lectura a más de sus mensajes. La cantidad de horas sin energía por falla no solo es que atienden las llamadas, es la falta de materiales para poder hacer las reparaciones en Puerto Cortés. No tienen ni un transformador, los tienen que mandar a traer a Tegucigalpa. Eso ha sido desde hace años y continúan con esa misma. Si el sistema eléctrico del país se encontró destruido, ¿por qué no hacen las licitaciones y los procesos de mantenimiento? Seguir pataleando que así lo encontraron no es argumento. Si aceptaron el puesto, trabajen y dejen de quejarse, se necesita acción. Más mensajes, damos lectura. Si se pudo haber evitado si hubieran dado los permisos y la ejecución de los proyectos, por ejemplo, la hidroeléctrica del Tornillito no se ha terminado y tiene años de estar en ejecución, también la del Tablón, que desde el 2008 están aprobadas. Y también Los Llanos y Jicatuyo, y esas represas vendrían a ayudar a evitar inundaciones al Valle de Sula. Un mensaje más. Pregunta para esta crisis nacional, ¿ocupan personal calificado? ¿Abrirán espacios a los hondureños que cuenten con el perfil, ya sea técnico o administrativo? Me contesta, por favor, ministro Eric. Quiere la respuesta, si van a contratar personal tecnificado. Y claro, siempre estamos en busca de personal calificado, con altas capacidades técnicas, con gusto, ¿verdad? Siempre hay muchísimos hondureños y hondureñas con capacidades técnicas elevadas y son bienvenidas en la ENE. Yo tenía una consulta, Renato, aprovechando uno de los mensajes que estaba ahí y que Cristian lo mencionó. Cuando yo estuve en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés el año pasado, por las inundaciones, recuerdo que se retomó el tema de Jicatuyo, Llanitos, el Tablón como cortina, pero también el Tornillito. Me llamaba la atención el comentario que hacía Cristian, porque decía que hay una presión mediática para que entre, pero cuando yo reviso, digamos, los planes de expansión, solo habían 3 proyectos que estaban. El Molo es uno, Yaguala, que ya entró en enero, si no me equivoco, y el Tornillito, porque sentí que era como una crítica, o sea, un proyecto que está en plan de expansión y que sería una solución. O sea, yo incluso escribí una nota, porque desde que estoy en la Cámara recuerdo que estaban estos proyectos y la ventaja de estar en el río Lúa. Entonces, no sé, digamos, cuál es la postura que tienen las autoridades con estos proyectos que ya están, no solo estos, sino que muchos otros que venían del plan de expansión de 2019, que recordás eran como 12, 15, que muchos se quedaron en el camino, pero son soluciones reales. Bueno, ya va a responder el Redes ministro. Sociales fue presentado por
Mire que está llamando el gerente de la ANE, Jesús Mejía. Vamos a escuchar a Jesús Mejía. Jesús, adelante. Muy buenos días, Renato, y saludo a los amigos que están aquí en el panel, a Eric, a Kevin y los demás panelistas. Miren, el sector eléctrico es un sector que no se resuelve de la noche a la mañana, y lastimosamente estoy viendo en tu programa que están tropezando con las mismas piedras que nosotros tropezamos en el pasado. Y ahí es donde es bueno escuchar la historia del pasado para que no se siga repitiendo. Mira, primero, el tema de planificación es la base de todo. Y ahí es donde hago este llamado a la presidenta, y no es un tema de ataque a Eric para nada, pero debe haber un gerente de tiempo completo en el ENE. Y ahí es donde Eric tiene que decidir si se queda como gerente del ENE o ministro de Energía. Se lo digo como recomendación, porque si no hay alguien presionando todos los días, no van a poder ejecutar la planificación que mencioné Eric hace un rato, que menciona que es la planificación más ambiciosa de la historia. El problema que usted va a encontrar ahí, Eric, es algo muy simple, es el poder del endeudamiento del país. Entonces, viene el gobierno, hace un acuerdo con el Fondo Monetario, primero Dios, y le establece cuál es su capacidad de endeudamiento. Y en base a la capacidad de endeudamiento, el gobierno tiene que decidir cuánto dinero va para acción social, cuánto dinero va para educación, cuánto dinero va para salud, cuánto dinero va para temas de energía, que es el tema prioritario de empresas públicas y que va de la mano con la acción social. Entonces, va a tropezar ahí, porque ahí no le van a dar el dinero para ejecutar ese proyecto, porque va a ser imposible. Y ahí es donde entra el sector privado. Bien, como decía el amigo de la Comisión Reguladora, que le pido disculpas que no tomé su nombre, ellos son los reguladores. Y Wilfredo Flores, el doctor Wilfredo Flores. Al doctor Wilfredo. Lo importante de la regulación es de que se abre el mercado. Y si se abre el mercado, entonces hay que poner las reglas claras para participación en el mismo. Entonces viene la inversión en transmisión, en distribución, y obviamente seguimos con el tema de generación, que ya es más privado que público. Luego, el tema de la parte regional, creo que lo que hace el EOR, que es el ente operador de la red regional, se refiere a que la red esté en perfecto estado. Pero están cometiendo un error que nosotros quisimos corregir en su momento, y aquí voy a referir en el periodo que fue 2016-2019, donde nosotros hacíamos compras anticipadas a lo que era la parte regional, hacíamos licitaciones, y eso ya comprometíamos ciertas plantas a cierto valor para garantizar el siguiente año. Entonces es una recomendación que le doy a la aplicación que hagan compras anticipadas, a un proceso de licitación y que los inviten para que ofrezcan. Eso le va a resolver por lo menos el tema de poder reservar en lo que es el EOR el espacio necesario dentro de la red de transmisión para poder jalar esa energía. Miren, las líneas de transmisión en nuestro país no es un tema ahorita, son líneas de hace 30, 40 años. Yo recuerdo cuando hablamos del tema de San Pedro Sula hasta la parte litoral Atlántico, que es una línea 138, que está toda tostada. Y hablamos con algunos privados de ver cómo hacíamos para escalar la 138 a 230, porque eso hace que el costo de la energía se venga hacia la baja. En la parte litoral se hicieron buenas inversiones, tanto el sector público como el sector privado, y parte de lo que mencionan ahorita. Los de Arachi hicieron una inversión referente a Yaguala, que son 63 megas, que es una represa con embalse, entonces se vuelve energía firme en las horas pico y ayuda mucho. Y tipo así, uno ya viendo cómo se iba desarrollando esto, pero tuvimos un impasse como país cuando se dio esta idiota, que se llevó el tornillito. Miren, se llevó el tornillito y era un proyecto que lo estaba liderando Adolfo Larach y perdió, no sé, Renato, 400 millones en esa llena, y el gobierno nunca le dio apoyo. O sea, se les olvidó que este es un solo barco y aquí todos tenemos que trabajar de la mano. Y este no es un tema de este gobierno. Lo que te menciono en este momento fue un tema del gobierno anterior, que no apoyaron al privado que estaba invirtiendo y confiando en Honduras. Ahora, ¿qué es lo que viene? Es una cosa que sí me preocupa porque vino al programa y tal vez en algún momento que me levanté no lo escuché, pero es de mi entendimiento que va a entrar una planta de carbón de 150 megas, que era de un contrato que le estaba extinto y le dieron vida, y debería entrar en los próximos meses. Y eso es bueno que lo comuniquen, porque por lo menos se entiende que ahorita en el corto plazo va a ser imposible que
que no tenga apagones de luz la gente, pero se sabe que en el mediano plazo va a estar resuelto. Pero de igual forma tienen que entender, y tal como lo mencionaba Eric hace un rato, las limitaciones que tuvieron que hecho en el 2018. Yo la lancé y la detuvieron, que era para poder construir una planta de 350 megas en aquel momento, para que arrancara el 2024-2025. Ahora, tienen que ser las limitaciones ahorita para el 2027. Recuerden que lo que son las limitaciones del 2017 se vencen en el 2027, y si vamos a tener plantas nuevas, o por lo menos que sea más competitivo y tener mejores precios, hay que lanzar las limitaciones en los próximos meses, ¿verdad? Así que importante que pongan atención al tema del poder de endeudamiento. Al final, ¿qué va a pasar con EH? Van a crear otra empresa y le van a cambiar el nombre. Tienen que comunicar más. Hay mucha incertidumbre en el sector energético, y la verdad que creo que Honduras quiere lo mejor para el ENE. No es un tema de atacarnos, es un tema de cómo salimos con este barco en el cual todos estamos encima. Gracias, Jesús Mejía. No sé si usted lo dijo aquí en el programa, mencionó que no estaban priorizando energía a base de carbón. No. ¿No fue usted que lo dijo? No fui. ¿Hay una planta para generar energía a corto plazo con carbón? La situación es la siguiente con ese tema de ese contrato, ¿no? Nosotros, dentro del contexto de renegociación de contratos, hay como 5 contratos o 6 que no han entrado en operación comercial, justamente lo que mencionaba Cristian, y que están proponiendo una renegociación, ¿no? Esa planta que se menciona de Cortés, hay 5 o 6 personas que han reclamado su titularidad, ¿no? Hay otros 4 contratos que también quieren entrar en renegociación. Entonces, ese contrato no se puede tocar mientras no se defina la titularidad de ese contrato, ¿no? Es un tema complicado porque es un embrollo legal, ¿no? Quiero referirme al tema que se refirió Jesús de la gerencia, ¿no? Yo creo que la gerencia, Jesús, se mide por resultados, y respetuosamente, y lo digo por mi equipo, no lo digo por mi persona, hemos obtenido resultados en este año impresionantes, como la renegociación de contratos, que eso le provoca un ahorro de más de 1.000 millones, o le va a provocar de 1.000 millones de lempiras al año al Estado hondureño. 100 millones de lempiras que se le ha ahorrado al año al estatal, solo 80 millones con el contrato de seguridad privada y otros contratos que estaban tercerizados, más de 81 proyectos de electrificación, más de 30 millones de dólares invertidos en repotenciación de Río Lindo, Cañaveral y Francisco Morazán, o sea, El Cajón. La ejecución de esos el proceso de ejecución de esos 155 millones de dólares que estaban con el BID, y que son 15 subestaciones en el país, alrededor de 43, 45 subestaciones, y se están remozando totalmente, ¿no? Entonces estamos haciendo las inversiones. Es un proceso doloroso, como está naciendo un nuevo sistema interconectado nacional, una nueva ENE, y es un parto doloroso. Estamos viendo los momentos más problemáticos, pero poco a poco, a medida las inversiones vayan llegando y haciendo mella, va a ir mejorando la calidad del servicio. A la gente que está saliendo a las calles protestando por los cortes de energía, ¿qué le dice el gerente de la ENE? Nosotros ya tenemos un plan conjunto con EH, el programa de pérdidas va a apoyar con 35 cuadrillas a nivel nacional para mejorar la atención, ¿no? Ese problema se debe a que no se refleja en el software, o sea, en el SCADA, que se fue en un ramal de energía eléctrica, y el call center no atiende la llamada, al comienzo, y eso provoca que esté 16, 18 horas ciertas comunidades, ciertos sectores sin energía eléctrica, ¿no? Entonces nosotros tenemos un plan conjunto para mejorar ese tema de la atención, para evitar que se quede. No, eso tiene que implementarse. Debe ser ya, pues. No, ahorita. Si ya tenemos, o sea, el programa de pérdidas tiene 394 ya cuadrillas en las calles, y vamos a tomar de esas cuadrillas 35 para que resolverle a la gente, porque hay que resolverle a la gente. Nosotros estamos conscientes de eso. Hemos heredado un subsector problemático, pero tenemos que dar respuesta, ¿verdad? Eso estamos claros, pero también pedimos como justicia que cuando se hable del subsector se haga en un contexto histórico para poner en dimensión el problema, que es un problema serio, Renato. En agosto ya no tenemos EH, o en septiembre. ¿Cuándo que se vence el contrato? El 18 de agosto se va a EH y los activos son transferidos al Estado.
Y ustedes se van a hacer cargo de todas las funciones que hace la EH. Es correcto, es el Estado que recibe los activos y la función de el sistema de gestión comercial de lectura y de facturación. ¿Están capacitados para eso? Hemos hecho un proceso, estamos en un proceso de transición bien planificado. Se han instalado 7 mesas de transición para las principales funciones, ¿no? Control de energía, recursos humanos, los contratos de servicios y suministros, IT, ¿no? Es un tema fundamental, el manejo de todo el sistema de gestión comercial que implica el SOE, el Energies, para que hacer una transición suave, armoniosa y que logremos garantizar que el servicio se siga prestando bien, ¿no? O sea, garantizar la calidad del servicio y que se siga prestando la gestión comercial. Muy bien, tengo que ir a una pausa comercial. Luego voy a escuchar los comentarios de todos los presentes. Ya tenemos poco tiempo, solo quedan 13 minutos para finalizar el programa de esta mañana con el ministro de Energía, gerente de la ANE, con Kevin Rodríguez, con Wilfredo Flores, con Carla Martínez, que la escucharemos también, está en la capital guatemalteca. Y se quedó pendiente, ahí están reclamando que cuándo se les va a pagar los 11 meses que le deben los generadores. Creo hay que ver específicamente cuál es. Hay que decir que el 2022 la deuda flotante de la ENE que heredamos era 15.700 millones de lempiras y nosotros la bajamos a 9.700, ¿no? Las facturas del 2022 se pagaron el 87%. Hay alguna mora que sí está pendiente y la estamos cubriendo, ¿no? Lo que sucedió en 2020 y 2021 realmente fue terrible, porque sí, más de 24 facturas se quedaron rezagadas, ¿no? Está en comunicación con Frente a Frente don Eddie Juárez de El Tornillito. Le preguntaba hace algunos minutos aquí al ingeniero Eric Tejada de cuánto es la generación del Tornillito, y me decía que de más de 200 megas. Sí, entiendo que ellos solicitaron, el principio del proyecto estaba para 160 megas y solicitaron ampliación de potencia a 200. Es una represa generadora fuerte. En el Ulúa. En el Ulúa, sí. Pues vamos a escuchar a don Eddie Juárez. Muy buenos días, señor Juárez. Bienvenido a Frente a Frente. Muchas gracias, Renato, y muchas gracias por la invitación, por atender la llamada y también a sus distinguidos invitados. El Tornillito es un proyecto de 200 megavatios, como bien lo dice el ministro. Queríamos hacer una distinción. Hay 2 proyectos cerca de Villanueva. El nuestro, como ya lo acaba de decir el ministro, es conocido por el ministro. Tenemos ya nuestro PPA, nuestro contrato de operación, nuestra contrata de agua, todo aprobado, legal, de debida forma. Tenemos el acuerdo de apoyo con el gobierno. Somos una empresa de capital hondureño y tenemos un avance en este momento de más del 30%. Es un proyecto masivo en inversión, más de 700 millones de dólares, de los cuales el equity del proyecto ya ha sido desembolsado por los dueños. Hemos finalizado nuestras obras propias. Tuvimos el gusto, y aprovecho para saludar al comisionado Wilfredo Flores, tuvimos el gusto de recibir a la CRE en nuestras instalaciones. Hicimos un recorrido, él pudo ver de primera mano el avance que tenemos. Tenemos ya el equipo en el país, más del 90% del equipo ya está en el país, lo tenemos almacenado. Quiero decirle que hemos invitado, y aprovecho para invitar al señor ministro también, que hemos tenido la oportunidad de invitarlo a que nos visite en el proyecto. Hemos invitado en 2 ocasiones a la Presidenta de la República. Queremos de que la Presidenta le hable al pueblo hondureño desde nuestras instalaciones, porque el proyecto tiene 2 componentes, no solamente la generación de energía eléctrica, sino que también tiene el componente de la mitigación de las inundaciones en el Valle de Sula. En esta experiencia que tuvimos en ETA y OTA, hemos demostrado, y lo ha demostrado también un consultor internacional de Suiza, que de haber estado construido el proyecto del Tornillito, el caudal del río Ulúa hubiera sido mitigado en un 50%. De 14.000 metros cúbicos por segundo hubiéramos estado descargando 7.000 metros cúbicos por segundo. Las tormentas pequeñas que nos afectan a veces de 4.000, 5.000, 6.000 metros cúbicos por segundo en el Valle de Sula, el proyecto del Tornillito es capaz de mitigarlas y evitar esos picos que causan tantos daños en Progreso,
en la Lima, en los bajos del río Ulúa. Entonces, además de la ayuda a la mitigación, realmente nosotros estamos ahora ya detenidos porque ya nos toca ya el préstamo mayor, el préstamo principal. E interesantemente, Renato, yo estoy contento con lo que dijo el ministro que estaba mencionando él de la necesidad de 200 megavatios que nosotros realmente podemos, aprovechando los recursos nuestros, podemos estar generando en los próximos 3 años ya y poner a disposición del pueblo hondureño. Es el momento que el ministro, que el actual gobierno pueda dar un paso adelante y únicamente mostrarnos su visto bueno. Todo lo que estamos requiriendo para nosotros terminar este proyecto es un visto bueno del gobierno. El gobierno comprenda de que es un proyecto país, es un proyecto que tiene beneficios en el Valle de Sula, en la mitigación de inundaciones, en el tema de la generación de energía, en la generación de empleo de 1.500 a 2.000 empleos directos en plena construcción e indirectos más de 15.000 empleos. Entonces, con todos esos beneficios de los cuales nosotros tenemos un estudio completo que con mucho gusto se lo hacemos llegar a usted, Renato, para que lo pueda analizar. Muy bien. Y aprovechamos para invitarlo también a visitar nuestro proyecto. Con todo este asunto, lo único que estamos pidiendo al gobierno es apoyo, que nos diga el gobierno, miren, estamos de acuerdo con que ustedes confíen en este proyecto, eso destraba nuestro financiamiento y nosotros empezamos la construcción de las obras. Bueno, una respuesta breve para el señor Juárez. Yo creo que debe revisarse el proyecto y efectivamente también con los llanitos y Chatuyo. Es un proyecto que podría ayudar en el tema de contención de inundaciones en el río Ulúa, efectivamente, que representa el 80% de los aportes hídricos de inundación en el Valle de Sula, ¿no? Entonces yo creo que también con la CRE debe de revisarse, ¿no? Vamos, que me queda la duda. ¿Y ellos proyectan esta inversión porque estaban seguros que podrían realizar la obra o qué es lo que ha sucedido? Porque hay que revisarse ahora. Hay que ver cómo están los esquemas de financiamiento, hay que ver cómo están los planes de expansión y cómo encaja con los planes de expansión, ¿no? Yo entiendo que está en el plan de expansión, solo hay que revisar también con respecto a las disposiciones legales, ambientales y sociales también, si cumple, ¿no? Si cumple con todo lo de ley, creo que podría ser una opción, pero hay que hacer esa revisión en términos legales, financieros y técnicos, porque la ley ya establece ciertos plazos en términos de entradas en operación.